Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy en neuroanatomía vamos a ver vías ascendentes y descendentes de la médula espinal. Dentro de los temas están las vías espinotalámicas, la vía de Goli-Burdach, la vía espinocerebelosa. En las vías descendentes vamos a tratar el tema de la vía córtico-espinal y córtico-nuclear. Y al final vamos a analizar un poco sobre la importancia del síndrome de motoneurona superior y motoneurona inferior y sus diferencias. Démosle. La sensibilidad que entra en la médula o todo estímulo externo que entra a la médula nos permite valorar de manera exploratoria las vías. ¿Por qué? Porque dependiendo del estímulo que entre y dependiendo si el paciente siente el estímulo o no lo siente, vamos a tener una percepción si la vía está valorada, preservada o está respetada o que está lesionada o bien tumor, una hemorragia que la está afectando. Por ende, la sensibilidad que entra a la médula espinal se la clasifica de esta manera: superficial o exteroceptiva, profunda o propioceptiva, y una sensibilidad mixta, combinada o cortical, como le quieran llamar, que ya son otro tipo de detalles que vamos a analizar posteriormente. Superficialmente nosotros tenemos la sensibilidad táctil, que puede ser epicrítica por los receptores de Meissner y protopática por los receptores de Merkel, que son neuritas de Merkel que se encuentran en la región subepitelial. La sensibilidad dolorosa es una sensibilidad netamente preservada y restringida a la vía espinotalámica anterolateral. La sensibilidad profunda o propioceptiva consciente, acordémonos de esto, simplemente es la que nosotros conocemos como vibración, tacto, presión, ¿cómo llamaría? Temperatura, pero la temperatura en el nivel de 35 grados centígrados. No es una temperatura como la lleva la vía espinotalámica, que es muy alta y desencadenada. Entonces tenemos la sinestesia, la palestesia, la varestesia y la varognosia, que son características ¿de qué? De la vía propioceptiva. Siempre que escuchemos vibración, presión, peso, diapasones, cuando tocas discriminación de 2 puntos, eso lo lleva a la vía de Goli-Burdach. En cambio, sensibilidad y temperatura la lleva a la vía espinotalámica. La sensibilidad combinada cortical es cuando tú valoras 2 tipos de vías al mismo tiempo. Por ejemplo, la discriminación de 2 puntos, en donde valoras tacto y valoras dolor, pero también valoras más o menos orientación de dónde está llegando un puntal y el otro puntal, y el tiempo o la separación que hay en cada uno de ellos, ¿ya? La grafestesia es junto con la esterosognosia, son entes que nos permiten valorar si una persona tiene un tacto discriminativo, orientativo, pero sin conexión visual. O sea, en términos fáciles, es una persona que se mete la mano al bolsillo y toca una moneda. Y sin necesidad de verla, puede saber qué tipo de moneda es o qué forma tiene. Si la punta es roma, si la punta es circular, etc. Eso como introducción. Las vías que vamos a estudiar o las que debemos saber que existen son las vías espinotalámicas, la de Goli-Burdach, la vía espinocerebelosa posterior, la vía espinocerebelosa anterior, la vía septomarginal que se encuentra entre las 2 vías de Gol. Esta es la vía de Gol de un lado y del otro. Justo aquí se encontraría la vía septomarginal. Y la vía interfascicular que se encuentra entre los fascículos de Gol y en el fascículo de Cuñatus. Es una vía asociativa de neuronas. ¿Para qué? Para que Gol esté comunicado con Cuñatus. Vías descendentes: la vía córtico-espinal, la vía córtico-nuclear. Estas 2 vías son vías piramidales, o es lo que se conoce como sistema piramidal. De tecto para abajo son vías extrapiramidales. La vía tectoespinal, porque nace del tectum mesencefálico y se dirige a la médula espinal decusado, o sea, es contralateral. La vía rubroespinal, que nace del núcleo rojo y se decusa, esa decusación se llama decusación rubral de Forel, y se decusa hacia el otro lado y desciende por la región del cordón lateral. La vía vestíbulo-espinal es una vía netamente relacionada con el equilibrio y nace de los núcleos vestibulares, específicamente del núcleo vestibular de Deiters, que es el núcleo vestibular lateral. La vía retículo-espinal es una vía que nace de la formación reticular vulvar. Hay una formación reticular en el bulbo, mesencéfalo, puente, en todo el sistema diencefálico también hay vías y neuronas reticulares, pero específicamente la formación reticular lateral que se encuentra en el bulbo raquídeo es la que permite la formación de la vía retículo-espinal
que desciende hacia la médula espinal. Y la oligoespinal, que es una vía que no tiene mucha relevancia porque no tiene una función específica, pero nace de los núcleos olivares o del complejo olivar inferior. ¿Quién conforma el complejo olivar inferior? El núcleo olivar inferior más el núcleo accesorio. Muy bien. Vías ascendentes. La primera vía que vamos a analizar, sabemos que viaja por la médula espinal en su región anterolateral. Por ende, para que esta vía funcione, tiene que tener afluencia de un tronco arterial denominado arteria espinal anterior, ramas mediales de las arterias vertebrales. Entonces, esta es la que le permite la función normal. Cuando hay infarto de esta arteria, vamos a perder de un lado y del otro lado la función de la vía espinotalámica, la que encontramos aquí. Entonces, ¿cómo empieza la vía espinotalámica? Estos son los receptores. Las terminaciones libres y los folículos pilosos son los receptores de la vía espinotalámica. Al momento que entran a la médula, antes de entrar, llega hacia un ganglio que se conoce como ganglio de la raíz posterior. Ese ganglio de la raíz posterior dentro va a contener una neurona que se conoce como neurona pseudounipolar, porque tiene un polo que se divide en dos, uno periférico que va hacia afuera y uno central que se mete a la médula espinal y va a llegar al asta posterior. Muchos libros dicen que llega hasta la sustancia gelatinosa de Rolando, pero los libros más actuales, como Kiernan Barfield, Gerard Afifi, mencionan que hay un núcleo que se encuentra en la base del asta, denominado núcleo propio, el que se encuentra aquí. Este es el núcleo propio. Y el núcleo propio discurre sus fibras por delante del epéndimo. El punto está que ¿por qué muchos libros antiguamente decían que era en la sustancia gelatinosa? Porque sí, hay neuronas que viajan por la sustancia gelatinosa de Rolando. Esas neuronas son inhibidoras y lo que hace es que la vía espinotalámica, que lleva dolor y temperatura en mayor proporción, la disminuya a un 30-20% para que el sistema cortical no colapse. Entonces, esta conexión, una es extrínseca, otra es intrínseca y pasa por delante del epéndimo, por la comisura blanca anterior y se dirige hacia la región anterolateral. Esta vía espinotalámica, dependiendo del segmento, sea sacro, lumbar, torácico o cervical, su vía va creciendo poco a poco. Por ende, mientras más alto sea el corte medular, mayor vía espinotalámica vamos a tener. Entonces, esta decusación de la vía lleva fibras tipo C, porque son fibras de dolor, fibras A delta, y estas fibras se decusan y cuando sube la médula espinal, al momento que llega al bulbo, lo hace de manera contralateral, porque al momento que entra a la médula, se decusa por ahí mismo, y sube de manera contralateral, y cuando llega al bulbo raquídeo, ya no se llama vía espinotalámica, se llama lemnisco espinal. Al momento que sube el bulbo raquídeo, ya se llama lemnisco espinal, y esta vía va a tener acompañante. ¿Quién es el acompañante de la vía espinotalámica? La vía espinoreticular. Es como que van bañadas o van de la mano, van entreveradas sus neuronas. Cuando llega el bulbo, esta vía manda un fascículo interno que se conecta con la formación reticular del bulbo. Cuando llega al puente, se conecta con la reformación reticular vulvar paramediana pontina, que es una formación que se encuentra alrededor del sexto par craneal. Cuando sube más al mesencéfalo, se va a tocar con neuronas denominadas, son neuronas que forman dos núcleos que se conoce como el núcleo intersticial de Cajal y el núcleo de Dark-Enwich, que es un núcleo importante que recibe núcleo de Dark-Enwich, que es un núcleo que recibe afluencias de la vía espinotalámica y espinoreticular. Esto es importante para la mirada supraversiva e infraversiva, y la pontina es importante para la mirada horizontal. Esta vía sube, cuando llega acá arriba va a conectar con otro núcleo que se llama núcleo ventral posterolateral. El núcleo ventral posterolateral que se encuentra aquí, como dice su nombre, el tálamo tiene una porción ventral y una porción dorsal. La porción ventral tiene una porción anterior, media y posterior. La posterior se divide en lateral y en medial. Entonces por eso se llama núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y por último, llegan sus neuronas hacia la corteza cerebral en el área 3, 1 y 2, que se conoce como área somestésica primaria. Es el córtex somatostésico o el área sensitiva primaria. Entonces, en resumen,
La vía espinotalámica tiene 3 estaciones. La primera estación es el ganglio de la raíz posterior, que está aquí apuntándolo con el mouse. La segunda estación es aquí, en el núcleo propio, que se encuentra en el asta posterior, al momento de que ya entran las neuronas provenientes del ganglio de la raíz posterior. Y la tercera estación está dada a nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo, en la región contralateral de la entrada de la vía. Y por último, donde termina la vía, donde llega al área 3, 1 y 2 de Brodmann, que se encuentra en la circunvolución postcentral, por detrás del surco central de Rolando. ¿Ya? Las fibras que van hacia adentro, estas que están aquí, son fibras de función consciente, o sea, tienen mucho que ver con la formación reticular. ¿Por qué? Porque la formación reticular hace consciente los estímulos, o sea, si yo tengo sensibilidad de dolor y temperatura, es inconsciente hasta que llega a la corteza cerebral. Pero, ¿qué hace la formación reticular? Hacer consciente a toda la región infrategmentaria y suprategmentaria antes de llegar a la corteza. Entonces, hace consciente de que una vía de dolor y temperatura está entrando. ¿Ya? Perfecto. Eso es lo más relevante que ustedes deben saber de la vía espinotalámica. Sus estaciones: la primera estación, el ganglio de la raíz posterior, núcleo propio, y el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y segundo, la función de ellas. ¿Qué lleva? Lleva dolor y temperatura. Por ende, si un paciente pierde la sensibilidad del lado izquierdo, posiblemente tenga su lesión en el lado derecho. ¿Entendido? O sea, tiene hipoalgesia, no hay dolor. Vía de Goli-Burdach. La vía de Goli-Burdach es una vía que viaja por el cordón posterior de la médula espinal, atrás. Entonces, esta vía, así mismo como la vía de espinotalámica, ya no lleva dolor y temperatura, pero sí entra por el cordón, entra por la porción posterior de la médula espinal, ya no lleva dolor y temperatura, pero ahora lleva otra cosa que se llama propiocepción consciente, que involucraba peso, presión, temperatura, vibración, entre otras. Entonces, un ejemplo: entra la vibración y la primera estación a la que llega es a este ganglio que se llama ganglio de la raíz posterior, igual que la vía espinotalámica. Neurona pseudonipolar del ganglio proyecta una neurona que va a entrar por la parte posterior y sinapsa en la primera lámina, que se llama lámina dorsolateral de Waldeyer. Sus neuronas internas, si podemos ver aquí, las neuronas internas pasan por la lámina de Waldeyer y pasan hacia la sustancia gelatinosa de Rolando. De allí contactan una vía hacia adentro con la lámina número 3, 4 y 5, que forman el núcleo propio. Pero son neuronas de otro tipo de conexiones, o sea, son neuronas internas, o como le llaman comúnmente, colaterales, que no tienen mucha relevancia. Y esto es un término importante. La vía espinotalámica siempre va acompañada, o es como que se complementa a nivel clínico con la vía de Goli-Burdach, espinotalámica y Goli-Burdach. ¿Por qué? Porque espinotalámica lleva dolor y temperatura, y Goli-Burdach lleva todas las sensibilidades que no son dolor y temperatura, o sea, las complementan. Entonces, Goli-Burdach no va a tener su segunda neurona aquí, sino que va directamente a ir al cordón posterior. No va al asta, solo contactan vías colaterales internas, sino que va por el cordón posterior y sube de manera ipsilateral. Gol sirve para la percepción de la propiocepción consciente de miembros inferiores. De T6 para abajo siempre vamos a encontrar Gol. De T6 para arriba siempre vamos a encontrar las dos, Gol y Burdach. Por ende, ellos van a formar anatómicamente un surco que se llama surco posterolateral. Cuando la vía entra, sinapsa con la primera y segunda lámina de Rexel, de ahí contacta neuronas internas, las que están aquí con la tercera, cuarta y quinta, en el núcleo propio, pero las que suben son las que van directas, no van al núcleo propio, suben por el mismo lado de la médula espinal y llegan a su segunda estación. ¿Cuál es la segunda estación de la vía de Goli-Burdach? La segunda estación es el núcleo de Gol, que es interno, que está aquí, el cual forma un tubérculo en la parte posterior del tronco que se llama tubérculo de Gol, y el acá es el tubérculo de Burdach, también llamado tubérculo de Cuñatus. Después de que ha llegado aquí la vía ahí sí se decusa, y al momento que se decusa va a formarse lo que se conoce como lenisco medio.
El anterior, si repasamos un momento, la vía espinotalámica anterior o anterolateral, cuando llegaba al bulbo ya no se llamaba vía espinotalámica, se llamaba lenisco espinal. En cambio, GOL, cuando llega al bulbo y se decusa, al momento que se decusa, se llama lenisco medial y ya van dos leniscos, el medial y el espinal. Ese lenisco se forma a partir de esta decusación que se llama decusación sensitiva baja. Esa es pregunta que siempre hacen. ¿Cómo se llama la decusación de Goli-Burdach? Decusación sensitiva baja y es un corte medular, es importante. Al momento que la vía sube, la vía se van intercambiando en posiciones. Va girando y va a llegar hacia la tercera estación que se conoce como núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Les suena un poco familiar? Claro, ¿por qué? Porque la vía espinotalámica y la vía de Goli-Burdach viajan de forma diferente o por lugares diferentes en la médula, pero en el tálamo se encuentran de nuevo en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y terminan en el mismo lugar del cerebro o de la corteza cerebral que se conoce como área postrolándica o área 3, 1 y 2, área somestésica primaria. Aquí es importante porque se va a formar, esta es la área somestésica primaria o circunvolución postrolándica. Y es importante porque aquí se van a formar a lo que se llama homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield es una teoría que se la descubrió hace décadas atrás, en el que decía que la inervación está reflejada en la corteza de esta manera. Los labios tienen mayor cantidad de inervación y se encuentran en la región más lateral e inferior de la corteza. Los dedos, las manos y las piernas se encuentran a nivel de la región medial, cerca de la circunvolución paracentral de la corteza, y en la línea media los pies. Entonces, así se refleja la sensibilidad en la corteza cerebral. Muy bien, la vía espinotalámica, en cambio, va a presentar una afinidad por la propiocepción inconsciente. La propiocepción inconsciente entra por la parte dorsal de la médula espinal, así como las anteriores, y nos podemos dar cuenta que hace su primera sinapsis en el ganglio de la raíz posterior. Del ganglio de la raíz posterior se introduce la médula y la vía espinocerebelosa posterior va a llegar hasta la base del asta posterior de la médula espinal. Y esta base es importante porque contiene una columna de C8 a L2, del segmento medular C8 a L2, que se conoce como columna dorsal de Clark o núcleo torácico. Entonces, esta vía es relativamente importante porque recibe fibras que contienen propiocepción inconsciente y viajan por la región dorsal del cordón lateral. Suben por la médula espinal de manera ipsilateral y cuando llegan al bulbo raquídeo se van a introducir al cerebelo. Al momento que suben es importante porque aquí se añade fibras provenientes de cuñatus. Se llama núcleo accesorio de cuñatus, que produce fascículos que viajan junto con la vía espinocerebelosa y se introducen al cerebelo. Pero bueno, hablando propiamente dicho de la vía espinocerebelosa posterior, va a llegar hacia el cerebelo y va a llegar hacia el vermis y hacia el hemisferio cerebeloso. ¿Qué parte del vermis? Al culmen, al declive y a las regiones inferiores como nódulo, úvula, etc. De allí estas fibras se distribuyen hacia los núcleos profundos del cerebelo. ¿Cuáles son los núcleos profundos del cerebelo? El núcleo dentado, el núcleo interpósito, el núcleo fastigio. El núcleo interpósito se subdivide a su vez, o está formado por dos núcleos que se conoce como núcleo globoso y núcleo emboliforme. A partir de que esos núcleos receptan las fibras provenientes de una corteza ya sinapsada previamente, mandan fascículos hacia la corteza cerebral, esos fascículos de la corteza cerebral, y hacia la corteza blanca o la subcorteza, también llamada región subcortical o sustancia blanca subcortical. Y también mandan fibras hacia el núcleo rojo, que viajan por el pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, la vía espinocerebelosa posterior es una vía de propiocepción inconsciente que tiene estaciones. La primera estación es el ganglio de la raíz posterior. La segunda estación es el núcleo dorsal de Clark, que se encuentra en el asta dorsal, en la base del asta dorsal. Y de allí viaja y se introduce por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y de allí discurre hacia el vermis y hacia los hemisferios. ¿Entendido? Muy bien.
En cambio, la vía espinocerebelosa anterior recepta propiocepción inconsciente de la parte superior del cuerpo, sea de T6 para arriba, de los brazos, de las manos, de los dedos, etc. Es propiocepción inconsciente. En cambio, la propiocepción inconsciente de los pies y de las piernas, de la región sacra, de la región lumbar, es dada por la vía espinocerebelosa dorsal o posterior. Entonces, la vía espinocerebelosa anterior entra a la médula y lo primero que hace es sinapsar la sexta lámina y la octava lámina. Antiguamente no se sabía de dónde nacía la vía espinocerebelosa anterior. Actualmente se sabe que las neuronas que forman esta vía se encuentran en la base del asta posterior, en la lámina número 6 de Rexelt. Rexelt fue un científico que descubrió las láminas en el año de 1952 al año de 1954. Entonces, ahí él comenzó a describir que dentro de la sustancia gris existían neuronas que servían para cada cosa diferente. Por ejemplo, las de la lámina 6 receptan sensibilidad propioceptiva inconsciente y proyectan unas fibras que van de manera cruzada por la comisura anterior, se decusan y viajan por el cordón lateral de la médula, pero del lado contrario. Suben del lado contrario y al subir se decusan después de haber entrado al cerebelo. O sea, al momento que suben, llegan hasta el mesencéfalo. Se introducen por el pedúnculo cerebeloso superior. Al momento que entran por el pedúnculo cerebeloso superior, sinapsa las regiones del vermis, paravermis y hemisferios cerebelosos. Después conectan con los núcleos profundos y a partir de estos núcleos profundos comienzan a haber otros tipos de conexiones internas. Después vamos a hablar sobre eso. Pero lo que debemos saber es que esta vía, su primera sinapsis está en el ganglio de la raíz posterior, su segunda sinapsis está en la lámina 6 de Rexelt y la tercera sinapsis está directamente a nivel de la corteza y de los núcleos profundos del cerebelo. Entonces, de aquí, cuando ya ha estado en la corteza y conectado con los núcleos profundos, se vuelve a decusar la vía, o sea, se decusa y proyecta vías hacia el lado contralateral. Por eso es que esta vía espinocerebelosa también se le llama espinocerebelosa anterior o mal cruzada, porque se decusa y vuelve a decusarse. Entonces, si una persona pierde la propiocepción inconsciente, ¿cuáles son los estigmas de daño de la vía espinocerebelosa? Vértigo, mareo, vómito, nistagmus, etc. Entonces, son síntomas, tics, temblores, ataxia cerebelosa. Si yo tengo lesión de la vía espinocerebelosa, voy a tener ataxia cerebelosa, o sea, incoordinación de los movimientos. Pero si una vía que se parece mucho a la espinocerebelosa es la de Goli-Burdach, ya que Goli-Burdach, si se lesiona, también va a producir una ataxia, que se llama ataxias del tabes dorsalis. Pero es importante por su interrelación. En otras palabras, la vía espinocerebelosa es el Goli-Burdach de la porción inconsciente del ser humano, en palabras fáciles. Entonces, aquí tenemos una imagen de la fosa romboidal, parte dorsal del tronco encefálico. Aquí tenemos una imagen y podemos ver cómo las fibras están decusándose y están entrando al cerebelo. Por esta región que está aquí, que se conoce como pedúnculo cerebeloso superior, están entrando fibras y saliendo fibras provenientes de este núcleo, que se conoce como núcleo dentado. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen donde podemos observar las interconexiones que se encuentran dentro del puente y que viajan por el pedúnculo cerebeloso medio y se irradian hacia los núcleos profundos. Este núcleo que está aquí se conoce como núcleo fastigio. Estos dos núcleos que se encuentran aquí forman el núcleo interpósito junto con el núcleo globoso y el emboliforme, forman el núcleo interpósito. Y el que está más afuera, el más grande y de forma corrugada o de papel arrugado, se conoce como núcleo dentado. Esta región que está acá se conoce como vermis, y aquí es donde llegan las fibras espinocerebelosas posteriores y anteriores, y lo que está a los lados, estas valléculas, estas hendiduras que están aquí se conocen como valléculas paravermianas, y a los lados ustedes ya pueden observar los hemisferios cerebelosos con su lobulillo. Este surco que está aquí es un surco importante, que es el surco de Vic-Yassir o surco horizontal cerebeloso. Esta zona que es inferior está discurrida por una arteria que se conoce como arteria pica. La arteria pica es la arteria cerebelosa posterior inferior.
Es importante porque donde se lesiona la arteria apica o la arteria cerebelosa posterior inferior, va a haber lesión cerebelosa, o sea, ataxia, va a haber incoordinación de los movimientos, nistagmus, entre otros síntomas sensitivos inconscientes. En cambio, por encima discurre la arteria cerebelosa superior. Sin nada más que decir, chicos, muchas gracias. Próximamente o el próximo video será sobre vías descendentes.